Ahora, con el tiempo, si sigue haciendo ruido y lo tomo como un juego, uno, bueno, sí, vas a tener Claro, más claro, por importante, eso. vas a tener una artrosis más que importante. Sí, Exacto. tiene que hacer una consulta con el odontólogo, con un profesional que Los Porque el kinesiólogos, el realmente. disco disco. se mueve, el disco se debe haber movido, entonces hay un contacto que no es normal entre el cóndilo y la superficie que lo recepta, ¿no? Entonces ahí puede ser que genere a futuro artrosis si no lo trata como dijo. Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, hay veces que el disco ese sale de la cavidad. Cuando tracciona, lo saca. Claro, Lo saca Claro. y termina poniéndolo en una posición normal. Y eso queda hasta con un dolor como un bloqueo llega a producir. claro, se puede bloquear, se bloquea la mandíbula, claro. Es una bicondilia, así que es como la rodilla. ¿Qué pasa cuando se nos rompen los discos? También. O cuando tenemos una lesión meniscal o ligamentaria. Son superficies que están adaptadas para lograr una mejor congruencia con un disco. Cuando hay una lesión de este tipo, bueno, por eso se aconseja no sacar los meniscos para no tener artrosis a futuro, ¿no? Y así se mueven todas las estructuras de nuestro organismo, ¿no? Por eso los discos no están adaptando superficies para que tengan congruencia, para que no sufran. Ya de por sí se mastica siempre del lado dominante. Siempre se mastica Claro, de un lado, nunca se mastica de los dos lados parejos. Y de hecho, cuando Ajá, claro, es sube, una jugada de dilución. Cuando uno mastica, no es bien vertical el movimiento. Son dos ejes no, oblicuos donde justamente hay hace diferentes no. diluciones, claro. Del lado dominante, o sea, sí se mastica de ese lado, pero del otro lado se adelanta el cóndilo. claro, no es que Se hace sube de y lado dominante. baja. Baja y Claro, se va va, para un costado. se va para el otro. Sí es. Por En eso a dilución. mí me ha pasado de atender contracturas de ATM, siempre hago masajes del lado de afuera y del lado de adentro con guantes en los músculos para aflojar, porque por ahí el paciente tiene una apertura muy disminuida, entonces vos empezás a hacer los masajes, bueno, ustedes saben, ¿no? Intrabucales y es increíble lo que afloja, porque está trabada, Sí. como dice el paciente está trabado, estoy trabado, no puedo abrir más la boca. Y es Claro. justamente por eso, por la gran contractura, no solo por la cervical, es transmitido desde la cervical, ¿no? Lo Y lo que normal es lo, que abran tres traveses de dedos de la mano del exacto, paciente. Ponen tres dedos. Obviamente no tres dedos así, sino vertical, ¿no? Y esa sería la ajá, apertura normal del paciente, ¿no? Entre los incisivos. ahí está, El pterigoideo, esto, cuando haces masaje, tenés que ahí manejarlo está, a estos dos músculos. Los ajá, pterigoides laterales, le haces, que llevas, vas de los dientes al fondo, al fondo de todo, cuando termina ahí lo podés palpar ahí arriba. Y le bajás un montón el dolor. Aflojás esto, sí, horrible. Ahora con Gustavo fuimos, ¿no? Hicimos con seminario. ¿Fue con vos? yo hice osteopatía cervical con una corriente brasilera, que un brasilero que vino, de la EPOM. Pero bueno, ahí lo vi. Mm. Está bueno, después se los podría mostrar el libro a los chicos, lo tengo guardado para que vean de las fotos, de cómo se trabaja. Bueno, vamos con el asunto. Con el que nos convoca, como decía. Escuché, no, perdón, no escuché mucho. Tengo mucho ruido. Uh-huh. Ya empezamos. Bueno, hoy vamos a ver la parte de raquis torácico y cervical, que fue lo que... ¿Es así, no, Lini? No. Sí. Sí, 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 empezábamos por Torácico. Diego, Torácico. empezamos por acá, sí. Bueno, acá por ejemplo, vean por ejemplo que este, las vértebras torácicas
como conformación en general, todas van a tener las mismas características generales que el resto del cuerpo. O sea, todas tienen cuerpo, lámina, pedículo. Lo que va a cambiar es la forma. Las vértebras torácicas, se dice torácicas y no dorsales, porque dorsales se usa esa nomenclatura para otras cosas. Por ejemplo, se dice un nervio, el que está atrás, el que sale de la columna y se va para atrás, se dice nervio dorsal. O cuando vas a la clasificación, por ejemplo, muscular, se dice región dorsal del tronco. Entonces, si vos decís a todo dorsal, confundes. Y como las costillas se articulan con estas vértebras, mejor es ponerle vértebras torácicas. Y así es el concepto. Obviamente hay algunos libros con la nomenclatura anterior van a encontrar que dicen vértebras dorsales. Pero bueno. Fíjense que las vértebras dorsales como características principales tienen, por ejemplo, su cuerpo es redondeado, a diferencia de los demás. El agujero vertebral, el foramen vertebral, cuando está la médula, es redondo, porque acá ya no se encuentran plexos, por eso tiene esta conformación. Y después, por ejemplo, las apófisis espinosas, que son largas. A medida que la apófisis espinosa, de la primera a la 12 vértebra, va descendiendo, ¿qué es lo que va haciéndose? Se va haciendo más larga y más inclinada hacia abajo. Eso lo que va a marcar es que va a ser un fuerte tope óseo para los movimientos de extensión. Vos no podés hacer mucha como en la columna cervical, una hiperextensión, porque vos tenés las costillas. Si vos abrías, si las vértebras por sus espinosas no serían tan largas y tan inclinadas, lo que te produciría es que se te desarme la caja torácica. Por eso limita mucho ese movimiento. Pero después, bueno, las vértebras torácicas como, digamos, función principal van a tener, es la de formar la caja torácica, donde se van a salir las costillas para que se articulen por delante con el cartílago costal y por delante con el esternón. Las articulares van a ver que también son diferentes. Las articulares, recuerden que lo que va a darle es la característica del movimiento de rotación. Las articulares son más verticales, no son verticales, son casi verticales. Y la orientación va cambiando. Por ejemplo, las superiores miran, como se ve al dibujo, para afuera, para atrás y ligeramente hacia afuera. O sea, si vos las comparás con las lumbares, que eran verticales, y las lumbares miran para atrás, pero para adentro. Las de atrás, las inferiores, eran las vértebras lumbares, las superiores, eran como abrazando una persona, esferas cerradas, porque miran, las carillas articulares se enfrentan. En cambio, ya las torácicas cambió la posición y se van un poco más para afuera. O sea, las carillas articulares superiores miran un poco más para afuera. Eso le va a permitir que tener más movimiento. Las carillas articulares, recuerden que lo que tienen en cuenta es mucho con la rotación. La rotación va a depender de una vértebra de cómo estén las carillas articulares. Y acá es diferente, estas carillas articulares son artrodias, diferente a las lumbares, que eran cilíndricas, que eran trocoides. Entonces las trocoides hacen un movimiento, una rotación. En cambio acá, como son artrodias, son planas, ya como toda plana es un deslizamiento. Deslizamiento que puede ir en cualquier dirección. Después lo que vas a tener en el cuerpo vertebral, vas a tener esto que está acá, que dice 13, que son las superficies articulares para la cabeza de la costilla. Una costilla se va a articular con una vértebra por el cuerpo. La cabeza con el cuerpo se llama articulación costo-vertebral. Y también se articula una costilla con la apófisis transversa acá y se llama articulación costo-transversa. Se dice que son semicarillas, ¿ven? Porque acá la cabeza de una costilla se va a articular con esta articulación que está acá, ¿sí? Y con la articulación que está arriba. O sea, con la cabeza de una costilla se va a articular con dos vértebras y con el disco correspondiente que está en el medio. Salvo la primera vértebra, la primera, la 11 y la 12,
que solamente tienen una carilla sola que va al cuerpo. La primera, ¿por qué? Y porque no se puede articular una costilla con una vértebra cervical. Entonces, la cabeza de la costilla está un poquito más abajo y se articula en el medio del cuerpo. Y las 11 y 12 porque son vértebras de transición, o sea que van pasando de una forma de vértebra torácica a lumbar, y aparte las costillas 11 y 12 son las flotantes, esas que están ahí sin poseer un cartílago costal, y son mucho más cortas que el resto de las demás. Ven acá lo que tenés durante los movimientos, que es lo que se va a producir. Siempre recuerden cuando se produce un movimiento en la columna, el disco, por ejemplo acá que es flexión, si va a hacer flexión, la parte anterior del disco se cierra un poco y la de atrás se abre un poco. O sea que nunca se va a chocar el cuerpo con otro, o sea, nunca va a chocar la parte ósea de una vértebra con la parte ósea de la otra, sino que eso se produciría porque estaría roto el disco, una discopatía. Entonces, así como se produce, acá lo que te marca que durante el movimiento de flexión, ¿ven? Acá siempre recuerden que todas las articulaciones tienen un centro de rotación, o sea, donde se produce ese movimiento a través de un eje. Pero no es que las articulaciones se mueven así porque sí. De algunas articulaciones, por ejemplo, la escápula humeral, que como son articulaciones que se mueven mucho, el centro de rotación no es fijo, sino que va cambiando. Acá las vértebras no tanto. Esto lo que ves acá es una unidad funcional, o sea, dos vértebras y lo que une esas dos vértebras, el disco y bueno, y los ligamentos. Unidad funcional, de ahí viene la palabra. Entonces vos tenés que el centro de rotación durante los movimientos de flexión-extensión y los movimientos de inclinación va a pasar por el centro del núcleo pulposo que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a hacer flexión, todo lo que esté, todo el tejido blando que esté por detrás del núcleo pulposo, lo que va a hacer es, se va a tensar, o sea, se va a estirar y va a limitar el movimiento. El disco lo va a limitar, pero solamente de lo que está si vos agarrás, recuerden que el movimiento de flexión-extensión es un eje transversal. Todo movimiento de flexión-extensión es un eje transversal. Entonces pasa por acá. Entonces va a decir, bueno, lo que se va a tensar es no solo los ligamentos que están detrás de ese centro de rotación que pasa por el núcleo, sino también el disco, pero la parte de atrás. Por eso a veces comúnmente si haces una flexión profunda, podés llegar a desgarrar un poco la parte del disco de atrás. ¿Por qué? Porque vos comprimiste acá adelante y el material se fue para atrás. ¿Qué es lo que se va a ir para atrás? Y el núcleo pulposo, porque es la parte del disco que es más fuerte y más concéntrica. O sea, son fibras que están más comprimidas. Por eso terminan produciendo. También se puede, es muy difícil en las vértebras torácicas producir una lesión de una discopatía, o sea, una hernia. Las hernias comúnmente es cuando haces un movimiento de extensión o cuando estás mucho movimiento de compresión, o sea, ese estado de pretensión que vimos la otra vez, por un movimiento que se comprime, la columna lo que hace es desgastar el disco, pierde su propiedad de tensión, pierde la propiedad y eso se rompe, pues el material se termina yendo siempre para atrás. Lo mismo que la columna lumbar que es una lordosis y tiene una convexidad anterior, ahí se va lesionando. En cambio, en las torácicas, como tenés la espinosa, ¿no?, que te limita mucho el movimiento de extensión, es más difícil tener una hernia torácica. No son comunes. Es más, son mucho más comunes una fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral torácico, que como fue, eso lo vimos la otra vez. Y acá lo que te marca son los topes, ¿ves? Acá en el movimiento de extensión vas a tener dos topes, acá capaz te marca una flecha. Uno es de la espinosa que les dije y otro las articulares.
Esto va a pasar este tope óseo va a pasar en las tres regiones por igual. Siempre que hagas extensión, vas a tener tope óseo, ¿m? Por las articulares y por las espinosas. En cambio, en la flexión no. Vas a tener solamente tope de tejidos blandos, o sea, la parte posterior del disco y los ligamentos que están atrás. Acá en la extensión también se te va a tensar la parte anterior del disco y bueno, y el ligamento que está acá adelante, que es el ligamento longitudinal anterior. Y acá en el movimiento de inclinación, fíjense que el centro de rotación también pasa por el núcleo pulposo. Por más que el núcleo pulposo, si vos te inclinás a la derecha, el núcleo pulposo se desplaza un poco a la izquierda, ¿no? Pero siempre va a pasar por ahí. Y acá sí vas a tener un tope óseo también. Vas a tener un tope óseo obviamente del mismo lado. Una imbricación, como se dice. Se aprieta una articular con la otra. Y vas a tener un tope de los ligamentos que se encuentren del otro lado de la concavidad. Si vos inclinás a la derecha, ¿no? Que te van a tensar los ligamentos que están al lado izquierdo. Con respecto a la rotación, ¿no? Acá ven, por ejemplo, las vértebras. Siempre lo que tienen en cuenta para la rotación son las apófisis articulares. Acá, por ejemplo, el centro de rotación ven que pasa por el medio del cuerpo vertebral. Eso se debe a que las costillas, al tener esa dirección hacia adelante y afuera, cambiaron el centro de rotación y lo llevaron más anterior. Entonces, bueno, van a tener mucha más movilidad que las lumbares, pero no tanta como las cervicales. Porque recuerden que como la rotación pasa por las apófisis articulares, vos para decir que tenga buena rotación, ¿qué tenés que hacer? Trazar una línea que va de una articular a la otra. Trazar una línea articular a la otra, y bueno, en el medio de esa línea, en medio de las dos articulares, eso sería el punto ideal para que rote. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la cervical. Vos agarrás la cervical, trazas una línea de una articular a la otra, ¿no? Y lo que te va a pasar justamente es que el centro se va a encontrar ahí. Y acá tenés las costillas con su vértebra. Fíjense que las costillas se articulan y van a estar unidas por varios ligamentos. Sépanse que, bueno, que la articulación costo vertebral y costo transversa son artrodias. O sea, tienen su cápsula y tienen un movimiento de deslizamiento. Cuando se realizan los movimientos de la caja torácica, van a partir las costillas en movimiento desde acá atrás. Por eso, tengan en cuenta que el movimiento parte de acá y después se mueven adelante. Obviamente que adelante, a distancia, el movimiento, como es un brazo largo el de la costilla, vas a ver que adelante tiene mucho movimiento la costilla. Y acá atrás mucho menos. Los ligamentos, básicamente, sépanse que están acá, son ligamentos cortos. Por ejemplo, ven acá dice, y tampoco van a ver que algunos, por ejemplo, de la costo transversa, como la costilla y la articular, están muy juntas, entonces, y son arterias planas, hay un ligamento que se llama ligamento interóseo. Son ligamentos cortos, y son así los ligamentos. Después, bueno, hay unos ligamentos más que están en el cuerpo que se llama ligamentos radiados, pero más que el nombre, sépanse que son ligamentos más cortos. En esta articulación no interesa que sepan el nombre, solamente que sepan que son ligamentos cortos, interóseos, y que son artrodias y que los movimientos parten desde acá. Si vos, por ejemplo, mirás una vértebra con una costilla de costado, lateral, vas a ver que la cabeza va al cuerpo. Y esta, que es la costo transversa, se va a encontrar, porque la cabeza se articula, ven acá, con dos vértebras, la cabeza, que está en el medio. Pero la articulación costo transversa se va a hacer con la costilla de abajo. ¿Entienden? O sea, cabeza, y de ahí se va un poco para abajo. Si después vos, por ejemplo, lo mirás así de frente, como el dibujo de acá, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que las costillas
cuando una persona está, puede sin respirar, apnea, no son horizontales, están oblicuas para abajo, o sea, las costillas miran para abajo. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás aire, ¿qué hacen las costillas? Suben. Si las costillas estarían horizontales, no podrían subir. Entonces, por eso es la disposición que tiene. Tiene una dirección oblicua hacia abajo. Todo el movimiento va a pasar entonces. Ven acá tenés el eje. ¿Cuál va a ser el eje de movimiento de las costillas? Ese eje de rotación. Y bueno, va de la cabeza a la transversa, costo vertebral. Trazás una línea. Y es un eje oblicuo. Si las costillas, si esto sería así derecho, no se producirían los movimientos que se van a producir en la caja torácica, que son esos movimientos de expandirse. Se podrían expandir en un plano solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tomás aire, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El diafragma, que es el músculo principal de la respiración, lo que va a hacer el diafragma, que es una cúpula como un paracaídas. Hay un dibujo. Acá pues lo vamos a ver. El diafragma tiene como una cúpula de paracaídas. Cuando vos tomás aire, el diafragma, la parte del medio desciende. La parte del medio del diafragma se llama centro freno. Entonces lo que hace es que el diámetro vertical del tórax disminuye. Siempre recuerden, vos tenés una presión que es la atmosférica, la que está en la atmósfera, y una presión que está dentro del cuerpo, o sea, en los pulmones. La presión dentro del cuerpo es menor que la presión de la atmósfera. Si serían iguales, no podría ingresar aire. Tendrías que tomar aire y tener algo que te expanda los pulmones. Por eso siempre hay una diferencia de presión. Por eso, por eso siempre, cuando por ejemplo te están en un respirador, ¿no? Que los pulmones no te funcionan más, cuando te intuban, acá es diferente. Te están mandando aire a presión, porque te ponen un caño por la boca o por la tráquea y te mandan aire a presión positiva. Diferente, pues cuando vos respirás, que es presión negativa, de mayor presión a menos presión hacia ingreso. En la época cuando salió la polio, ¿se acuerdan? ¿Qué década fue? ¿60 de eso fue el hilo? ¿50? Sí, más o menos. 50, 60. Antes no existían esos equipos que hay ahora, entonces ¿qué estaban? Los pulmotores. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían que la función mecánica sea más como la realidad, o sea, lo metían dentro de todo un aparato enorme con la cabeza para afuera y lo agarraban del cuello, o sea, les quedaba la cabeza y esa máquina le cerraba y hacía un vacío. Entonces la máquina, ¿qué hacía? Sacaba el aire de adentro de ese lugar que vos tenías todo el cuerpo ahí metido y podías entrar y tu aire podía ingresar. O sea, ingresaba de una forma natural porque era presión negativa. O sea, te expandían el tórax, ¿no? Usando toda esa armatoste enorme y podías respirar de esa forma. Pero bueno, son equipos que en esa época se usaban porque bueno, era otro tipo de tecnología. Hoy en día hay unos equipos más sofisticados como los BiPAP, ¿cómo era? CPAP o BiPAP, que son BiPAP, que se encargan justamente de esto. Lo que pasaba, Diego, era que afectaba al nervio, inerva este músculo. ¿Cuál es? ¿Quién inerva el diafragma? ¿Quién inerva el diafragma? Exacto. Entonces, el diafragma tiene inervación por el neumogástrico, anterior y posterior, derecho e izquierdo, y por el frénico, porque se asegura bien la inervación en todo sentido. Entonces, eso es lo que hacen cualquier virus, pero este fue especial, por eso generó la lesión y parálisis. Bien. Bueno, entonces cuando baja el diafragma dijimos que aumenta el diámetro transversal. Es el primer diámetro que aumenta. Entonces te empieza a ingresar aire. Cuando baja el diafragma, después lo que va a hacer
Después vamos a ver el diafragma, que tiene esa forma de cúpula. Acá está, ¿ves? El diafragma tiene esta forma. Todo esto que está acá en color, de este color que dice 1, es la parte no contráctil, es tejido no contráctil. Y la parte de acá son las partes muscular. Entonces dice, tenés una parte no contráctil y una parte contráctil, que es el músculo. El músculo se contrae. Fíjense que el punto de inserción del diafragma va a ser ¿dónde? En las vértebras, en estas, en la 1, 2 y 3, en las últimas costillas, en cartílago costal y adelante con el apéndice cifoide. O sea, ¿qué hace el diafragma? Envuelve a todo. O sea, el diafragma se va a insertar en todo su circunferencia y va a separar el diafragma, el tórax del abdomen. El tórax y el abdomen están separados, ¿por qué? Porque son cavidades que están a diferentes presiones. Vos no tenés la misma presión en el abdomen que en la caja torácica. Si hubiera un agujero acá y se comunicarían las presiones, no podrías ingresar el aire porque cambiaría la presión que hay en el abdomen con respecto a la que hay en la caja torácica. Entonces, cuando el diafragma baja, ¿qué es lo que hace? Toma punto fijo ¿dónde primero? Para aumentar el diámetro vertical, toma punto fijo acá en las costillas, apéndice cifoide, en todo donde se inserta. En las costillas últimas y en las primeras 3 vértebras, o sea, en todas sus inserciones. Toma punto fijo ahí, baja el centro frénico. Y el centro frénico, cuando baja, llega más o menos acá, que están las vísceras. Y ahí el centro frénico se apoya. Entonces, el diámetro vertical es debido al descenso del centro frénico. Luego que el centro frénico se apoyó en las vísceras, ¿qué va a hacer? Tomó punto fijo el centro frénico acá en el abdomen. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cambia el punto fijo. El punto fijo va a ser ahora el centro frénico y va a tirar de las inserciones distales. O sea, va a tirar de las costillas inferiores. Y al tirar de las costillas inferiores, porque cambió el punto fijo, como las costillas inferiores tienen esta dirección oblicua por este ángulo que está acá en rojo, lo que va a hacer es llevar las costillas para afuera. Entonces, el diámetro transversal, que es el segundo diámetro, se va a hacer debido a su aumento por las costillas inferiores. Cuando las costillas superiores las lleva para afuera, también las lleva para arriba. Y las costillas inferiores lo que van a hacer es arrastrar al esternón, ¿no? Y cuando suben, lo van a llevar para adelante. O sea, eso de llevar el esternón para adelante por las costillas superiores, lo que van a hacer es aumentar el tercer diámetro, que es el diámetro antero-posterior. Entonces, gracias al diafragma, diámetro vertical, descenso del centro frénico. Diámetro transversal, cambia el punto fijo y aumenta debido a las costillas inferiores que se van para afuera. Y el diámetro antero-posterior es cuando se elevaron las costillas inferiores y las superiores, con el esternón que se va adelante, le permite aumentar el diámetro antero-posterior. El diafragma, como les dije, es un músculo que está inervado por ese nervio y es un músculo que está caracterizado por poder contraerse. Tiene otro tipo de inervación y otro tipo de fibra. Vos, el diafragma se puede contraer toda la vida y nunca se va a cansar, diferente a los otros músculos del cuerpo, salvo el corazón, que si vos los contraes, se te fatiga. Vos no puedes contraer el bíceps siempre. No puedes contraer el pectoral o el dorsal ancho porque a la larga se te fatiga. Si vos tenés, por ejemplo, la polio, una parálisis del nervio frénico, ¿qué es lo que vas a hacer? Va a empezar a respirar con los músculos accesorios de la respiración. Todo músculo que no se inserte, el diafragma es el músculo principal. Todos los otros músculos son accesorios. O sea, todo aquel músculo que se inserte en costillas, cartílago costales o esternón o incluso clavícula va a actuar en la respiración.
O sea, vos tenés que fijarte solamente después si sube o lo baja la costilla. Por ejemplo, vos tenés el ECOM que se inserta en la clavícula, tira el ECOM y te va a levantar la clavícula, pero como está el esternón unido, te levanta el esternón, y como el esternón está unido a los cartílagos, te levanta los cartílagos, como el cartílago está unido a la costilla, te levanta la costilla. Entonces siempre tengan en cuenta. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Esto que estaba comentando, depende de donde tome punto fijo. Tiene que ver también con la cualidad en cómo respira el sujeto, porque por ejemplo hoy en día se ve que la gente respira desde la parte abdominal, digamos, y no tanto desde la parte torácica. Yo creo que muchas veces, bueno, tiene que ver con la restricción a veces de los músculos respiratorios en cuanto a la parrilla costal, que están retraídos, pero es un poco esto que está hablando y estoy un poco alerta en lo que digo o estoy errado. Y también alguna manera correcta en cómo deberíamos respirar. Sí. Me parece que es mejor, disculpa, que es mejor que vos decís como una crítica constructiva, ¿no? De que si respira de forma abdominal es correcta la respiración, ¿eh? Es un error decir que tenemos siempre la respiración en yoga, por ejemplo, alta, ¿no? Claro, en yoga Claro. hacen justamente mantenerse, se le llama banda, la parte abdominal, más bien tensa, y te hacen ampliar la caja torácica y llevar el aire más bien hacia arriba. Entonces, a veces me genera confusión eso. Una vez le pregunté al profesor y el profesor... Sí, dale. Se va la voz, yo por lo menos no cortó. estoy escuchando. No se escucha. No se escucha. Son diferentes tipos de respiraciones que se utiliza muchas veces en yoga, se utiliza para cerrar la glotis como para generar esa fricción del aire o del prana, que le dicen, ¿no? A nivel de la glotis como para generar un poco más de energía. Pero la respiración alta, en yoga en realidad se trata de usar la respiración más bien baja, no la alta, no la costal superior. En yoga se utiliza la abdominal. Gustavo, ¿no se relaja, no también elongamos el diafragma? Cuando hacemos la respiración abdominal, ¿no? Estamos también elongando un poco el diafragma, ¿no? Dándole un poquito más de flexibilidad. Sí, eso es lo que te iba a decir. Le estamos dando flexibilidad, claro. Bien. Exacto. Eso, obviamente ahí, al darle lo importante de estirar, a ver, uno cuando elonga toda la cadena anterior, ¿no? Abdomen, tórax, cuello, toda la parte anterior del cuello, ¿no? Y también elonga, después hace las torsiones, también elonga toda la cadena posterior. Sí o sí vas a influir en el diafragma. O sea, le estás dando flexibilidad al diafragma. Por más que le estés dando flexibilidad a los músculos externos, que vimos con respecto a los músculos posteriores o los músculos anteriores, Claro, va a influir sí o sí, de hecho, en el diafragma. O sea que le estás dando flexibilidad y estás estirando el diafragma, donde todo este tendón central. Evidentemente ahí está aquí de la cuestión, ¿sí? En elongar todo. Exacto. Elongación. El diafragma es el principal músculo que se trabaja siempre. Para corregir cualquier postura. ¿No? Claro. Claro, el tendón central que se inserta ahí donde explicaba, ¿no? En el número 1, en la parte del centro frénico, ese tendón que va hacia arriba y se inserta todo ese tendón en la base del cráneo. O sea que si yo tengo un acortamiento de ese tendón central hasta la base del cráneo, me tira la cabeza hacia adelante y me genera, por ende, me puede generar una sifosis dorsal, un aumento de esa sifosis dorsal y una antefusión de cabeza. O sea, si una persona está con una abuela, ¿no? Una persona ya de edad, con sifosis, con antefusión de cabeza, claro que le va a costar respirar, porque ese tendón central está cortado y el recorrido de ese diafragma en forma vertical y transversal, sobre todo en forma vertical, va a estar disminuido. Claro, sí. Y muchas veces se lo ve sobre todo a la gente que tiene hipercifosis. Claro, sí, Es muy pobre el movimiento. Bueno, ahí, involucra La caja torácica es muy pobre. Bueno, sí.
Gracias, Jorge. Si vos tenés una retracción del diafragma, vas a tener problemas cervicales. Es porque está relacionado con el nervio frénico que empieza en las primeras vértebras. Si vos tenés un acortamiento del diafragma, vas a tener problemas en la digestión, porque el acortamiento ese comprime el abdomen. Si vos tenés un acortamiento del diafragma, vas a tener reflujo gástrico, porque el músculo detrusor, el músculo es el esfínter, que además tiene un nombre raro, no lo va a permitir cerrar. Y así con todo. Pero bueno, siempre que el diafragma... Reflujo gastroesofágico. Claro, No, muchas pero veces... el diafragma, sí, tenés el... Mirá. Sí, el cardia. Tenés ahí cerca, tenés el cardia también, que es esa válvula que tenemos que limita entre el esófago y el estómago, ¿no? A ver, bueno, y eso te puede generar toda una hernia hiatal. Esa hernia hiatal ya exageradamente, ¿no? Que justamente algunos lo atribuyen a un espasmo del diafragma. Hay una contractura tal del diafragma que está involucrando esas fibras, hay alguna fibra en ese orificio del hiato, ¿no? Del cardias, que no se relaja, y al no relajarse produce que genere reflujo y después una hernia hiatal. Lo importante es que muchas veces todo esto tiene causas emocionales, muchas veces, otra por traumatismo, bueno, hay diferentes causas. Pero bueno, ¿y cómo está involucrado el diafragma? ¿No? Todo esto. En todo, chicos. El diafragma es Increíble. por excelencia de la respiración. Solamente la respiración. Claro. Quería decir el tema del concepto, acordate que en yoga se tiene que trabajar en la respiración abdominal, no la torácica alta. Perfecto, sí, no, lo voy a tener porque yo al contrario, es como que empecé yoga, el profesor nos hablaba, bueno, de eso, de tener el banda abajo, de tener bien esa tensión desde donde crecemos y llegamos el aire como la parte que, bueno, en la respiración Ujjayi, se lo llama por lo menos en la respiración en la que utilizo, que es bien, como decía usted, desde la glot, es una respiración bien sonora. Sí, pero bueno, pero quizás está mal interpretada. Sí. Hay que tratar de respirar y no generar mucha contracción abdominal. O sea, también es contraproducente los excesos, ¿no? Si vos tenés mucha contractura a nivel abdominal, los músculos abdominales transversos, sobre todo que trabajen en sinergia con el diafragma, no le vas a dejar trabajar el diafragma. O sea, si yo tengo un aumento del tono del transverso, ¿le vas a permitir al diafragma que trabaje? No. Si hay un aumento al revés, ¿no? Si no tiene la fuerza suficiente transverso para trabajar en sinergia, en ese movimiento de expiración y inspiración, ¿no? Del diafragma, también va a ser contraproducente. Todo a su nivel, ¿no? O sea, por eso la contracción. Muy loco esto no hay que aumentarlo. Muy loco esto que me dicen, porque también yo desde que empecé a hacer yoga, ya van a ser 2 años, mejoré en cuanto a la flexibilidad y el cuerpo increíblemente, pero empecé a tener problemas estomacales, que antes no los tenía nunca. Así que ahora, justo con... Claro. Vos tenés que pensar que hay... Me diagnosticaron gastritis, que no lo tenía. No. Hay algo que, bueno, es lo que estamos hablando. No puede ser. Claro. No, estás contra Por eso me... Estás haciendo mucha fuerza con el banda, con lo que te dice que no hay que hacerlo siempre, sino con algunos tipos de respiración especial y nada más. Después siempre es abdominal y un relax. El abdomen tiene que estar relajado con un tono adecuado como para que trabaje en sinergia con el diafragma. Inclusive por eso involucradas la respiración correcta, porque también muchas veces intento mantener esa respiración por fuera y a veces siento eso, o sea, ya me acostumbré medio a la atención, pero quizás no estoy dejando trabajar de manera correcta a la respiración, digamos, más liberada. Claro, sí. Las cadenas musculares, todas se cruzan en el centro frénico, todas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una fascia que envuelve toda la parte torácica, desde la cervical, cérvico-tóraco, abdominopélvica. Cuando en RPG, en postura, nosotros trabajamos las diferentes posturas, vayan a redundancia,
trabajamos muy unido a la respiración, porque a través de los diferentes patrones respiratorios que utilizamos al paciente, vos estás movilizando el diafragma hace una expulsión superior, inferior, superior, inferior, y está actuando indirectamente sobre la columna lumbar, porque recordemos las inserciones que tienen los pilares, tanto derecho como izquierdo. Entonces, indirectamente estamos trabajando en la cervical, en el periné y también en la columna lumbar, que la mayoría de las personas vienen por las afecciones lumbares, más allá de relajar el diafragma, ¿no? Con el tipo de respiración. Pero esa fascia envuelve toda la tórax desde la cervical hasta el periné. Entonces es una terapia global, por eso es una terapia global. Pero el centro frénico es el centro de procesamiento de todas las cadenas. Por eso, si trabajas la respiración, obviamente que te vas a sentir mejor y más relajado. No te va a doler la cintura, Seguro que no. porque también tiene inserción ahí. Se te rectifica la columna lumbar, tenés problemas Claro. del diafragma. Pero Que bueno, actúa como lordosante junto con el psoas. Y muchas veces en problemas lumbares, generalmente por ahí tenés que darle flexibilidad mucho más, no sé si la está practicando, pero las torsiones. Las torsiones son fundamentales en problemas lumbares, adecuadamente, ¿no? O sea, las torsiones, uno dice a nivel lumbar, bueno, esa pequeña torsión que se puede generar a nivel lumbar, también la vas a generar a nivel torácico alto. Obviamente las torsiones, ¿cómo lo vas a relacionar? ¿Cómo está relacionado? Porque uno piensa que a nivel lumbar lo puede hacer las torsiones y en realidad estás influyendo directamente con la articulación vértebra, o sea, la doceava, ¿no? Lo que estamos hablando, la articulación entre el tórax y las lumbares, es donde más torsión se va a producir. Qué casualidad que en ese límite entre el tórax y el lumbar está el diafragma. Vas a relajar todos los elementos que pasan por ahí. Entonces, las torsiones ahí te van a permitir una mayor irrigación hacia la zona inferior, el tren inferior, mayor aporte, o sea, una mayor, de alguna manera vas a absorber todos los elementos de los detritos, ¿no? De todo lo que viene en el inferior también, que está incluido sobre todo eso. Vas a movilizar de alguna manera, lo vas a masajear de alguna manera también los riñones, porque está en esa zona, costal inferior, también limitado, ¿no? Obviamente con la zona lumbar. Así que bueno, las torsiones sobre todo es bueno para los nervios lumbares. Perdón. Y hablando también de paso, justo que estaba hablando de la columna y demás, nosotros cuando tendemos a descomprimir, ¿no? A tener ese gesto de descompresión, de intentar alargarnos, ¿tendemos a la rectificación cuando hacemos eso? Tendemos, pero después... ¿O no necesariamente? No, de alargar, vos para poder alargar estás haciendo movimientos, excepto que no haga una tracción vertical, estás haciendo un gesto de flexión o extensión. Lo ideal acá es hacer movimientos de flexión, extensión, de rotación y de inclinación. Entonces, todos esos movimientos combinados, lo que vas a hacer es, y las diferentes posturas, o sea, acá la ayuda, ¿cuál va a ser? La gravedad. Hay que usar mucho la gravedad. Si vos querés hacer una trikonasana, ¿no? Una postura de apertura de pierna en el triángulo, y dejás caer el tronco hacia adelante, vos de alguna manera estás haciendo una tracción vertical de todo tu tronco, coaptando todas esas articulaciones. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Más una flexión. Entonces, todo eso, bueno, hay que ayudarse con la gravedad. Ahora, una tracción extra, pues sí, uno lo puede hacer como profesional y saber qué fuerza puedes aplicarle a esa articulación, como para poder coaptar, ¿no? Claro, más, o sea, yo me refería también más allá del yoga, por ejemplo, cuando uno está sentado, ¿no? Y si uno se relajaría, es como que el cuerpo tendería al aplastamiento, ¿no? Al dejar de relajar el cuerpo. En cambio, uno busca esa descompresión. Los músculos de la espalda son músculos tónicos, ya por naturaleza se tienden a cortar. Cuando se debilitan, entre comillas, ese debilitamiento, la debilidad de los músculos de la espalda se manifiesta en un aumento del tono. ¿Entiendes? Cuando aumenta el tono, te aplastan más las vértebras, más la gravedad. Imagínate cómo quedan las vértebras, obviamente por los músculos de la
eso hay que hacer hincapié siempre en el elongar. Vos al elongar la musculatura de espalda, sobre todo más de espalda, ¿no? Y toda la cadena anterior también, vas a generar esa decoaptación natural de todo el cuerpo. Y hay un desequilibrio en las palancas. O sea, ya simplemente estirar, digamos, después el cuerpo, no necesitarías tener esa tensión porque ya la mantendría de manera tónica e inconsciente de manera correcta, digamos. Consciente y mecánica también, porque los ligamentos del tejido conectivo va a actuar ayudando y haciendo palanca de diferentes maneras como para decortar todo el cuerpo. Acuérdense que es una palanca de primer grado. Si no tengo un desequilibrio anterior y posterior, solamente van a actuar los músculos, los ligamentos de la parte posterior para equilibrar la palanca. Pero si yo adopto una postura incorrecta, ya van a entrar a jugar los músculos de la masa común en contracción excéntrica. Las contracciones excéntricas son las más lesionantes de las articulaciones. Justamente por eso se empiezan a lesionar los discos. Porque yo estoy yendo hacia adelante, entonces estoy generando más potencia. Ya la palanca pasa de ser de equilibrio a potencia por la contracción excéntrica de los músculos espinales. Entonces, hacen este tipo de contracción, que es la excéntrica, y me está comprimiendo más el disco. Por eso es lesionante. ¿Podés rehidratar los discos? Quitarle presión a la columna poniendo las piernas para arriba. Claro, en la posición de RPG, una de las posturas es esta. No solo que vos alineás la columna contra la camilla, ¿entendés? Entonces, por la inercia, los discos solos se van descomprimiendo, uno hace una maniobra en el sacro para alinearlo junto con el resto de la columna, pero le estás quitando la acción de la gravedad. Entonces, ¿por qué? Porque estás acostada y encima levantás las piernas, entonces haces una retroversión, retroversás un poquito la pelvis. Bueno, este movimiento de flexión de cadera, en ese movimiento de flexión de cadera que dice Lorena, vos si te quedas mucho tiempo en esa postura, vas a cortar el psoas. Claro, porque es flexor. El flexor de cadera. Entonces, yo siempre, ahora por eso se lo decía no sé quién está hablando, no me acuerdo quién, pero sí, como se lo decía a este muchacho, que si yo siempre hago una sola postura y me quedo siempre haciendo flexión de cadera, voy a cortar el psoas. Cuando yo me quiera enderezar, voy a generar una rectificación lumbar, me va a desequilibrar toda la cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Está buenísima la postura porque elongo toda la cadena posterior más la hidratación de los discos. Tengo que hacer la contrapostura. Por eso en yoga se utiliza postura y contrapostura, giro para un lado, giro para el otro, inclino para un lado, inclino para el otro. Por algo es. Bueno, uno después lo estudia y te das cuenta por qué. Y voy después a elongar la cadena anterior, y ahí elongar, además de los abdominales, vas a elongar el psoas, haciendo una cobra, no sé, porque no alcanza, ¿no? O haciendo un arco. Claro, entonces todas esas posturas, haciendo el arco, por eso hay que hacer toda la postura y quedarte en el tiempo, y ahí vas a sentir la diferencia. No quedarte en una sola postura, que está buenísimo la de RPG. Pero bueno, hay que trabajar todas las cadenas. Sí, bueno, justamente RPG, yo hice en su momento, a mí hubo un momento que tuve un dolor de espalda terrible, antes hacía fuerza, y era la flexibilidad. Terminé lesionándome por eso, a lo cual iba a todos los kinesiólogos, especialistas en columna, y todos decían que no tenía nada. Decían, mirá, el kilograma dice que no tenés nada. Me mandaron a hacer RPG, kinesiología, todo. Nada, siempre levantaba un poco de peso y sentía dolor en la espalda terriblemente. Empecé a hacer yoga y fue lo único que me, digamos, me curó. Porque empezás a trabajar todas las cadenas. Los kinesiólogos, nosotros tenemos que trabajar todas las cadenas. Por eso nos escapa. Claro, pero una vez de todo, ¿viste? Un profesor había hecho una crítica, de preparación física, que había tenido una crítica con respecto a RPG. Decía que era muy bueno y es muy positivo, pero no trabaja en movimiento al sujeto. En realidad no tiene, digamos, una transferencia relativa con la vida diaria. Vos en la vida diaria no tenés la columna. Ahí te interrumpo un segundito, disculpame, pero hay lo que nos especializamos continuamente. Hay técnicas como Mulligan o Mulligan se le dice, que es
australiano, que justamente trabaja con la técnica justamente que le mencionó, que le produjo esa alteración, esa disfunción musculoesquelética. Entonces, muchas veces, si la disfunción la tenés cuando yo hago un paro de mano con una sola mano, hay una foto de un paciente, ¿no?, que tenía Mulligan allá en Australia, y a él le dolía solamente cuando hacía un paro de mano, que en otro momento no. Entonces, cuando hacía un paro de mano, pero con una mano. O sea, imagínate el tipo superatleta, ¿no? ¿Y cómo lo corrigió a la persona esta? ¿Cómo la trató? Haciendo la postura esa. Hay una foto, el tipo parado sobre la mano haciendo equilibrio, una fuerza terrible, imagínense, y acomodándole la muñeca porque el dolor lo tenía en la muñeca. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Exageradamente, ¿eh? O sea, si a mí me duele llevando la bandeja en esta posición, el kinesiólogo tiene que corregirte, o el que sabe de técnica, en esta postura. Corrigiendo el huesito que te produjo ese dolor, porque antes no lo tenía, obviamente. Entonces, esa es la otra visión que se tiene hoy en día dentro de todas estas técnicas holísticas, que se ve todo el conjunto y ya lo ves en carga, ¿no? Al paciente, no lo ves justamente en la camisa. Pero, ¿quién te decía? ¿El profesor te hacía esa mención? ¿Un profesor de educación física? Hizo este comentario porque bueno, lo que pasa que si yo trabajo, pero lo que pasa que no sabe de patología. El tema es que nosotros tenemos que trabajar el esqueleto axial, tenemos que trabajar la dolencia del paciente, porque eso se limita. Vos fíjate que la columna engloba un montón de funciones que son determinantes para las actividades de la vida diaria. Si no estás bien tu eje axial, no podés hacer el resto de las actividades de la vida diaria. Para poder hacer las otras actividades, los otros deportes, ejercicios, tenés que tener bien la columna, porque si no te limita. ¿Ves? Así que yo he tenido jugadores de tenis en RPC, porque, por la gran contractura de los paravertebrales, tenían lesiones fiscales, entonces tenés que recomponer el eje para poder las piezas apendiculares, que son los miembros superiores y inferiores, puedan trabajar en forma correcta, ¿no? De hecho, se trabaja, a veces aparecen las manifestaciones de los dolores, ¿no? Cuando camina solamente, cuando se para. Y bueno, Mulligan trabaja así, justamente reproduciendo el mismo gesto motor y uno corrigiendo a la vez que está reproduciendo el movimiento. Se corrige porque da buenos resultados. Uno lo tiene que decir, me duele cuando genero el revés de este. Listo. A ver, hacelo, el movimiento. Y vos en el movimiento activo, dinámico, que lo estás haciendo, lo estás corrigiendo. Ahí en el movimiento. Podés analizar en qué parte. Vos tenés que saber, obviamente, y vas corrigiendo la posición ósea, sobre todo, o muscular, o musculoesquelética, o conectiva, y ahí alivia. Y reproducir varias veces el movimiento corregido, generalmente alivia, y después ya, una vez que lo repetís varias veces, ya queda corregido. Muy bueno. Sí, muchas veces te llegan con una... Tenés que saber, primero de todo, saber cómo evaluar. Vos tenés que evaluar el cuerpo entero, en general. Muchas veces a mí me vienen pacientes que tienen un problema del tobillo, y el tobillo yo le pongo hielo y no hago nada, porque el problema es la cadera. Entonces le trato la cadera. Tú dices, no, te estuvo tratando por eso y no. Componente rotacional, o los que hacen tenistas, tienen un codo tenista y en realidad no es el codo, la cervical. Esto sí lo han notado, que mucha gente que tiene hipercifosis, que hoy en día te encontrás un montón, es una restricción y le hago hacer con la pelota, con la stability extensión, lo dejo ahí que se relaje, que baja, y en 1 o 2 meses ya es otra cosa. En cuanto a la movilidad, a los ejercicios, una plancha, por ejemplo, que siempre tienden, el que tiene hipercifosis, a estar todo así doblado, ya en 2 meses puede mantener esta posición con un tórax extendido pero como dice usted, también hay que analizar cada caso en particular. Por eso, claro, es bueno saber también sobre patologías. O sea, usted como profe de educación física, está bueno lo que saben, lo que van a trabajar, pero si
por ahí tiene, a ver, una persona mayor te dice que tiene artritis, le duele, y vos por más que le quieras hacer movimiento de recuperación, sabés lo que es la artritis reumatoidea, y te va a doler siempre, y se va a acordar de vos toda tu vida, ¿entendés? ¿Por qué? Porque sabés que esa enfermedad tiene esos brotes, que hay una inflamación articular natural y autogestionada por el mismo paciente. No, Entonces, que esto me parece re ahí importante. es importante que Re importante, muy práctico. claro, es importante el pie para que ustedes sigan estudiando y no quedarse con el profesorado, que es más interesante, ¿no? Pero bueno, y saber Generalmente son las cosas que nos vamos a enfrentar nosotros el día de mañana. El día de mañana uno va a tener diferente salud, uno te va a venir con artritis, otro con artrosis, otro con hipercifosis, hiperlordosis, que es lo que realmente una enfermedad de Scheuermann, por lo menos me pasa a mí como entrenador y tenés que saber. o una enfermedad de Scheuermann, con esos aplastamientos vertebrales. Sí, Bueno, ves todo eso me pasó y me puse a investigar. Pero bueno, Investigar hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, chicos, no sé. Gracias. Sí, Perdón. Está buena esta charla, ¿no? Pero está bien, está bien Sí, interesante. sí. Tenemos que hacer otro Ajá. Gracias. No, muy bien. Exacto. Hay en la artritis reumatoidea hay luxación de la primera vértebra cervical, así que hay que saber de patología, porque si vos le das algún ejercicio o alguna postura o algún movimiento, podés producir. ¿Y el síndrome de Down? El síndrome de Down pasa lo mismo, chicos. Saben que, ojo, bueno, vos, un chico con síndrome de Down, no puede hacer rolidos, no puede hacer un rol hacia adelante, porque tiene lo que dice justamente Lili, tiene laxitud ligamentaria, sobre todo a nivel cervical alto. Ojo con eso. Sí, se puede morir. Ojo con los chicos que trabajan con chicos con síndrome de Down. Es peligrosísimo hacer los roles hacia adelante. Ajá. Eso en alguna materia lo mencionaron, pero por un trabajo que hicimos nosotros, pero por lo general en los deportes nunca te dan este tipo de contraindicaciones. En gimnasia, que tuvimos gimnasia 1, 2 y 3, jamás nos mencionaron. Yo recuerdo que en la primer clase de anatomía, hace como 5 años, dijeron eso. Lo primero que mencionaron. Perfecto. Eso es lo que, por eso tienen que estudiar tanto, chicos. Porque uno dice, trabaja con chicos con un tipo de disfunciones. Bueno, tiene síndrome de Down, lo que sea. Y bueno, a ver, asesorarte, estudiar y ver qué pasa, qué es lo que puedo hacer o qué no. Consultar con un profesional, que también, obviamente, que sabe por ahí un poquito más que ustedes. La salud, ¿no? Hacerlo tirar del tobogán, hacerlo tirar de cabeza de un trampolín, poner en la pileta, con síndrome de Down. Todo, tal cual. Sí, ahí está. Tienen disminuido el tono, por eso vieron que son tan cariñosos, ellos quieren abrazarte, porque así aumentan el tono. Por eso son tan cariñosos, porque tienen una disminución marcada del tono muscular, entonces buscan el contacto con el otro con otras situaciones para aumentar el tono, inconscientemente, ¿no? Es algo neurológico, pero como detalle. Sí, igual estas charlas y estos comentarios de todos los ejercicios te ayudan un montón a comprender mejor lo que estamos viendo. Sí, Lo que hay que hacer y lo que no. Claro. No, sí, está. Bueno, fíjense que también los tórax, como estaba hablando, tienen diferentes formas, tanto del hombre, mujer, niño y sedentario. Por eso siempre la respiración va a ir cambiando. Supuestamente el hombre su respiración es más costal superior, en la mujer más costal inferior, en un bebé es abdominal, y en una persona sedentaria, como tiene una retracción de los cardiocostales, ¿no? Va a respirar más con las costillas bajas porque tiene todo apretado. Por ejemplo, también pasa en los fumadores. Siempre los cardiocostales, son estos que están acá, son unos, tienen mucha elasticidad. Las propiedades del tórax de expandirse, de irse y de agrandarse va a depender mucho de los cardiocostales. Cuando vos tomás aire, el músculo que hace la acción es el diafragma, el que hace la contracción para que se eleven los 3 diámetros. Pero eso sería una inspiración activa. Pero después, cuando largás el aire en reposo, van a actuar los cartílagos costales principalmente. O sea, vos tomás aire y se infla el cartílago costal.
hay una energía que se gastó en el diafragma. Cuando agrandás el tórax, se tensan los cartílagos costales y se retuercen como una barra de torsión, como se ve acá. Entonces, cuando vos largaste el aire, al estar retorcido, los cartílagos costales lo que van a hacer es devolver la caja torácica a su punto inicial. O sea, no vas a necesitar otro músculo más para volver la caja torácica a su lugar. Se contrajo el diafragma, se retuercen los cartílagos costales, se relaja el diafragma y los cartílagos costales, como están retorcidos, vuelven la caja torácica a su lugar. También tenés una tensión de los ligamentos que están entre las costillas y las vértebras, y también tenés una tensión de los músculos intercostales, que también están tensos y cuando vos lo aflojás vuelven a su lugar. Esos también ayudan. Pero principalmente con los cartílagos costales. Los músculos intercostales, intercostal interno y intercostal externo, cuando vos expandís, ¿no?, aumentan su tono. Y cuando vos dejás eso, quieren volver a su tono inicial. Entonces ayudan a que volver. Los intercostales externos y los intercostales internos son diferentes en sus acciones. Las costillas están orientadas hacia abajo, inclinadas para abajo. Entonces, los intercostales internos y externos, vos ves la inserción de los libros, va a ver que tiene prácticamente la misma inserción. Lo que pasa es que cambia la dirección de las fibras. Los intercostales externos, los que están más del lado de afuera, tienen esta dirección que lleva a la misma inclinación que las costillas, ¿no? En cambio, por eso que cuando tira la sube. En cambio, los intercostales internos, cuando se contrae, como tienen la dirección contraria, acá ven cómo se cruzan, cuando se contrae, lo que van a hacer es descender a las costillas. Por eso unos son expiradores y otros son inspiradores. Después, acá, otra de las cosas que quería mostrarles, bueno, el diafragma, cuando se contrae, ¿no?, va a trabajar con un músculo que es el músculo transverso del abdomen. Hay una sinergia, antagonismo-sinergia entre el diafragma y el músculo del abdomen, principalmente el transverso del abdomen. O sea, cuando manda el nervio frénico el estímulo del diafragma, también va a haber una contracción del músculo transverso del abdomen. El diafragma, ¿qué es lo que hace? Es un músculo que eleva las costillas. Y los músculos del abdomen, ¿qué hacen? Descienden las costillas. O sea, en la función hacen acciones contrarias. Pero acá dice que hacen un antagonismo-sinergia. ¿Qué quiere decir? Se contrae el diafragma y cuando el diafragma descendió y su centro frénico se apoyó en las vísceras, necesita tener un punto fijo. Porque si el centro frénico se apoya en las vísceras, vos tenés todo el abdomen suelto, ¿qué pasa? El centro frénico no se puede apoyar y se sigue yendo más hacia abajo y adelante. Entonces se contrae el transverso del abdomen. El transverso del abdomen, muchos le dicen que es una faja. Un músculo que actúa como una faja, ¿por qué? Porque la función que va a tener es tensar la faja abdominal. Entonces, tensa la faja abdominal, ¿para qué? Para que las vísceras estén más fijas. Entonces, tensa las vísceras, baja el transverso y le da un punto fijo. Un punto fijo al centro frénico para que actúe. Por eso es muy importante la relación entre la sinergia entre el diafragma y el músculo transverso del abdomen. Y antagonismo, ¿por qué? Porque tienen acciones contrarias. Pero no es que uno va a ser, no es que va a ser el transverso del abdomen, no va a ser expiración, va a tomar punto fijo, va a fijar todo ahí la pared del abdomen. Eso es lo que va a hacer. Muchas veces por eso, cuanto más, obviamente cuanto más tenga fortalecido el transverso del abdomen, el transverso del abdomen lo fortaleces fortaleciendo los músculos del abdomen, pero el transverso del abdomen tiene otro tipo de estímulo y de inervación diferente a los demás músculos del abdomen. ¿Cuáles son los otros? El recto anterior del abdomen, los dos oblicuos, porque el transverso se va a contraer cada vez que se contraiga el diafragma.
Por eso es la importancia que tiene este en relación a los otros. Vos vas a ver que en los libros, muchas veces como acción muscular de hacer flexión de tronco no lo dice, pero sí lo va a tener que te dice el que comprime la cincha abdominal manteniendo más fuerte. Como que vos tengas, es como por ejemplo el cinturón del gimnasio, te ayuda a respirar y bueno, te va a mandar un apoyo. También que buscan otra cosa para proteger la espalda, pero si vos te pones la mano en el abdomen, muchas veces a la gente se le dice, cuando querés toser más fuerte, un ejercicio que puede ser es, te pones las manos en el abdomen y toses. ¿Por qué? Estás aumentando este sinergia antagonismo entre el diafragma y el transverso del abdomen y le das un punto fijo mayor al diafragma. Las en las personas obesas, por ejemplo, se fatigan. ¿Por qué? Porque el diafragma está lastimado por los pulmones. No, es por una acción mecánica, nada más. El centro frénico, en vez de bajar y alcanzar rápido las vísceras para tomar un punto fijo, ¿no? Como el abdomen está dilatado y el transverso del abdomen está dilatado, en vez del diafragma bajar y enseguida tomar punto fijo en las vísceras, tiene que bajar y irse bien hacia adelante. Y cuando alcanzó eso, se contrae y hace un recorrido corto. En vez de hacer un recorrido largo, hace un recorrido corto. Y por eso las personas obesas se terminan fatigando porque por una mala mecánica del diafragma. Porque ese centro frénico, que es lo que tiene como prioridad tomar ese punto de apoyo, no lo va a tener. Después, bueno, los músculos son todos estos que están acá, que yo les nombré. Son todos los que se insertan en estos lugares que yo les dije. Los músculos, obviamente, los músculos del abdomen son los más fuertes porque son grandes, están a distancia, tienen buena palanca y actúan como la expiración. Siempre recuerden, un músculo durante la respiración, ¿qué es lo que hace? Eleva las costillas o desciende las costillas. Entonces te dice que el costal interno, ¿qué función tiene? Desciende las costillas. No existe un músculo que haga inspiración, expiración, porque eso es un proceso. Entonces vos te decir, este músculo intercostal interno desciende las costillas actuando como músculo expirador. Y así con todos los músculos. En acá hay un montón. Después, el raquis cervical. ¿Qué horas son? Y 20. Bueno, el raquis cervical es el más móvil de todos. El raquis cervical son vértebras que, diferente a las demás, no están preparadas para soportar cargas, presiones. Vos no podés cargarle peso en la cabeza porque se te van a lastimar. Están preparadas para la movilidad. Obviamente que sí, hay veces que, por ejemplo, las personas que levantan mucho peso o las personas que no levantan tanto peso pero levantan mucho en el tiempo, el trapecio que se inserta, vieron en el occipital, protuberancia occipital externa, cuando vos levantás y haces ese movimiento que sería encogimiento de hombro del gimnasio, te comprime las vértebras cervicales. Si vos lo haces una o dos veces no pasa nada, pero si ese movimiento vos lo haces repetidas veces en el tiempo, te terminan lastimando las vértebras cervicales, o sea, las articulares o el disco, porque se fue comprimiendo, porque no están adaptadas a soportar eso. Diferente las vértebras lumbares o las torácicas, que son más adaptadas justamente para eso. Acá yo les había puesto algo que, bueno, que sería el raquis cervical. Una función que tiene es orientar la cabeza en el espacio. Vos estás mirando algo y siempre lo que vas a buscar es que la vista esté derecho. Vos no vas a estar parado nunca con la cabeza inclinada. Vos podés tener una pierna más larga, más corta, podés renguear, pero siempre la cabeza va a estar derecha. Eso va a partir desde la cervical, con los músculos que están ahí en la cervical para mantener la cabeza derecha. ¿Por qué? Por la horizontalización de la vista. El equilibrio va a partir, recuerden, el sistema vestibular, que se encuentra en el oído interno. Ahí vas a encontrar unas estructuras, unos sectores que van a censar las diferentes posiciones de la cabeza en los diferentes movimientos. Esto
te va sensando el sistema vestibular. Una cosa es el oído externo, que es la audición, y otra cosa el oído interno, que es el equilibrio por parte del sistema vestibular. Después la visión. Vos tenés dos ojos, ¿para qué? Para poder marcar distancia. Vos estás acá parado y vos mirás a la pared, que decís, bueno, acá hay 5 metros, que lo va sensando la visión. Entonces eso te va marcando distancia, te va marcando un punto clave de equilibrio. Vos te subís en un edificio y mirás para abajo y te mareás, ¿por qué? Porque tu vista no puede sensar, no llega a sensar esa distancia. O cuando vos estás en un auto y mirás por la ventanilla, no, te mareás, ¿por qué? Porque la visión no puede marcar un punto fijo, porque vos, todo lo que va a pasar por afuera pasa rápido. Eso se llama oxiloxia. Entonces no puedes fijar un punto fijo, entonces por eso. Y la otra parte del equilibrio es el sistema propioceptivo, sería todas las referencias que van a estar ingresando al cuerpo para sensar que ese segmento del cuerpo se encuentra en tal posición. Entonces va a tener muchos receptores que van a llevar esa información a corteza. Entonces tenés vestibular, visión y propioceptivo, es el equilibrio. Y cuando vos querés trabajar el equilibrio, ¿qué es lo que vas a hacer? Trabajar con algunas de las 3 cosas. Sistema propioceptivo, le haces caminar descalzo, le haces caminar colchoneta, le haces caminar en una tabla, o lo haces parar en una tabla que sea inestable, todo propiocepción. Visión, ¿qué haces? Le tapás un ojo, ¿no? O pones, por ejemplo, le pones un lente oscuro para que no pueda marcar bien la visión, le tapas los 2 ojos, ¿sí? Los 2 ojos no. El sistema vestibular, ¿cómo lo trabajas? Caminando, moviendo la cabeza, caminando con la cabeza inclinada, porque el sistema vestibular, recuerde que lo que hace es justamente esto, mantener la cabeza alineada, todo parte ahí de la cabeza. Son diferentes formas que puedes trabajar el equilibrio. El raquis cervical, acá los que tienen raquis cervical se dividen en 2, el raquis cervical superior, que está formado por el occipital, la parte ahí que está contigua a la vértebra, la primera y segunda vértebra cervical. Y el raquis cervical inferior, que como dice acá, el 2, va de la tercera a la séptima vértebra. Son diferentes, tanto en su conformación como en su función. El raquis cervical superior, que tenés el atlas, el axis, son 2 vértebras, y si vos la ves cambian su forma para poder adaptarse al occipital. En cambio, el raquis cervical inferior no, ya tiene las mismas características generales que el resto de las demás vértebras. Ven, acá tenés, por ejemplo, el atlas. El atlas es diferente, no tiene cuerpo, no tiene lámina, no tiene pedículos, tiene solamente 2 partes. Un arco anterior y posterior, y todo lo que está a los costados son las masas laterales. Eso es lo que está formado. Y acá el axis lo que tiene como característica esta que está acá, que es la apófisis odontoide, que ahora se llama diente del axis, que sale de la parte del cuerpo. Fíjense que las apófisis, las superficies articulares del atlas, las superiores, que se van a articular con occipital, son condilias. Si vos ves, por ejemplo, te dice, el cóndilo occipital se apoya sobre las cavidades glenoides del atlas, son condilias, que te producen 4 movimientos. Diferente entre la superficie articular inferior del atlas y con la superficie superior, esta que está acá, superior del axis, que son artroides. Y después tenés la apófisis odontoides, el diente, que se va a articular con esta superficie que está acá en el arco anterior, que va a ser una trocoide, hace un movimiento de rotación. De hecho, la rotación que hay en el raquis cervical, que hay varios grados, 45, 50 para cada lado, la mayor cantidad de grados los vas a encontrar entre el atlas y el axis, debido a la apófisis odontoide. Yo creo que hay 8 grados para cada lado. Después las demás vértebras cervicales
son muy semejantes a las demás. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, la apófisis espinosa es mucho más corta, igual que las transversas. Salvo la última espinosa de las cervicales, que es la más larga de todas y es la más larga hasta inclusive de las torácicas. Por eso se le dice que es la vértebra prominente. Si vos te tocas acá atrás del cuello, en la base del cuello, acá atrás, y vas a sentir una punta que sale, ¿eso qué es? Es la séptima vértebra cervical. Por eso se le dice vértebra prominente. Pero si no, son cortas. Y las espinosas, como las transversas, terminan en dos puntas. Se dice que son bituberosas, o algunos libros hasta lo dice bituberculosa, como la tuberculoenfermedad, pero bueno, está bien dicho igual, son dos tubérculos. ¿Por qué es eso? Porque en la columna cervical se te van a insertar muchos músculos, pero músculos chicos, no se te insertan músculos grandes. Entonces, para darle más punto de inserción, está puesto de esta forma. El trapecio sí es un músculo grande, pero no se inserta en las vértebras cervicales. De la apófisis espinosa hay un ligamento que, cuando llega a la región cervical, ese ligamento supraespinoso, tira para atrás una extensión, una banda, y ahí presta inserción el trapecio. Entonces se inserta sí, pero no en las vértebras, se inserta en el ligamento ese. El agujero es triangular y el cuerpo es alargado en forma rectangular. El cuerpo lo que tiene en la parte superior y lateral van a encontrar dos salientes acá, que son las apófisis funciformes. Y las apófisis articulares ya cambian la forma, las superiores como las inferiores son oblicuos en 45 grados. Son oblicuos en 45 grados, eso le permite tener un amplio campo para poder desplazarse. Por eso se dice que las articulares se desplazan más, bueno, por las apófisis articulares y también por la relación en altura que hay entre el cuerpo y el disco intervertebral. Acá tenés la apófisis odontoides, ven que acá adelante está la superficie para el atlas. Hace un movimiento de rotación. También entre el atlas y el axis hay un pequeño movimiento de flexión y extensión. Es poco, pero lo hay. Pero lo que no hay entre el atlas y el axis es movimiento de inclinación. Si hubiera un movimiento de inclinación, podría la odontoides desplazarse para atrás y tocar el bulbo raquídeo. La odontoides está pegada siempre al arco anterior. Y acá hay un ligamento, hay tres ligamentos. Hay un ligamento que se llama ligamento en cruz o cruciforme, que son tres ligamentos. Este que está acá, en este color creo que es verde, es el ligamento transverso. Después hay un ligamento que va para abajo y otro para arriba, que parten del ligamento transverso. El ligamento transverso va al occipital y el ligamento transverso va al axis. Eso se llama ligamento en cruz, fascículo longitudinal superior y fascículo longitudinal inferior. ¿Qué es lo que va a hacer ese ligamento en cruz? Dos cosas. Primero, permitir a la odontoides que realice ese movimiento de rotación. Y el otro que va a permitir es mantener unida la odontoides al atlas. Si la odontoides se llega a ir para atrás porque el ligamento se venció, como pasa en el síndrome de Down, que son laxos, vos haces hacer un rol adelante, la odontoides se va para atrás porque al ser laxo se toca el bulbo raquídeo, donde está el centro cardiorrespiratorio, la persona deja inmediatamente de respirar y de latirle el corazón. Acá la rotación, el centro de rotación de las vértebras cervicales, ¿no?, va a pasar entre el occipital y el axis, ¿no?, por el centro de la apófisis odontoide, como se ve acá esa flecha. Por ahí pasa el centro de rotación. Después en las vértebras inferiores van a pasar entre las articulares. Siempre cuando se produce una rotación en el raquis cervical superior,
¿eh? A ver. Fíjense en acá. Atlas y occipital. Atlanto-occipital. Hay un ligamento que se llama ligamento alar. Ese ligamento alar va del occipital a la apófisis odontoide. Cuando vos haces un movimiento de rotación, por ejemplo, rotás a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? El occipital rota a la derecha, vos tenés el atlas, el occipital rota a la derecha, ¿no? Pero como se tensa el ligamento alar, lo que va a hacer es inclinar al occipital hacia la izquierda. Produce un movimiento conjunto. Rotaste a la derecha el occipital, que está apoyado sobre el atlas, rota a la derecha, o sea, la masa lateral izquierda avanza y la masa lateral derecha retrocede. Pero como tensó el ligamento alar que va así en diagonal, lo que hizo se inclinó el rápido, inclinó este occipital hacia la izquierda. Por eso es un movimiento, ¿ven?, que dice que no es una rotación pura, es una rotación asociada a una traslación, porque vos tenés dos articulaciones. Vos tenés, al ser una doble condilla, es una bicondilia, ¿no? Entonces tenés dos articulaciones que se van a mover de esa forma. Una condilia retrasa, otra avanza, y cuando tensa el ligamento, te produce esto una inclinación. Bueno, acá en la inclinación les dije que ven acá que no, aparte recuerden, entre el atlas y el axis no hay disco intervertebral. Acá son solamente planas, lisas, las artrodias. Por eso no hay un movimiento de inclinación. Si llegaría a ver, ¿qué es lo que llegaría a pasar? Bueno, se separa esto. Sería un gran problema con respecto a lo que le dije del bulbo raquídeo. La flexión es más sencillo de entender. La flexión simplemente que se va a producir partiendo entre el occipital y este atlas, ¿no? El occipital se va adelante y se va a deslizar para atrás los cóndilos. Vas a tener un tope ligamentoso de todas las estructuras que estén por detrás del centro de rotación que está acá en el medio. En cambio, en la extensión vas a tener un tope óseo que acá, al igual que las vértebras torácicas o lumbares, que está el tope óseo dado por las espinosas, acá lo único que se te va a sumar es un tope óseo entre el occipital, ¿no?, y la primera vértebra cervical, o sea, entre el occipital y el arco posterior del atlas. Entonces acá tenés un tope óseo. Acá este es el ligamento que yo le decía, es el ligamento en cruz, que es este que está acá. Y después, con respecto a los ligamentos del raquis cervical, ahí van a ver que hay muchos ligamentos. O sea, raquis cervical superior, como tiene que mantener unido a este occipital con las vértebras, y tienen otra conformación diferente, y es el que va a estar siempre, el raquis cervical superior, junto con los músculos suboccipitales, son los músculos que se van a encargar, como acción biomecánica, tener un haz, una vía, vestíbulo espinal, que va a estar en combinación con la visión. ¿Para qué? Para mantener la horizontalización de la mirada. Vas a encontrar en la raquis cervical muchos ligamentos. Lo importante es que hay algunos ligamentos que se van a repetir, que son esos mismos ligamentos que están en la columna, que son los mismos, y después hay otros más. Lo importante es que sepan que es los ligamentos alares, porque el ligamento alar es el que te va a permitir entender por qué el occipital con el atlas produce ese movimiento de inclinación y rotación hétero. ¿Entienden? También lo que te va a permitir entender el ligamento del vértice del axis. Es un ligamento que sale más vertical. ¿Por qué? Porque el centro de rotación que pasa por la odontoide después se comunica con el ligamento del vértice del axis. Y después, bueno, tenés muchos más ligamentos, pero bueno, esos son los ligamentos cruciformes, sí tienen que saberlo.
Los ligamentos de raquis cervical inferior, lo que va a cambiar solamente que como le dije antes, el supraespinoso va a cambiar y se va a llamar ligamento nucal, que es esta extensión que va hasta acá, porque como bien este músculo tan grande, como le dije, el trapecio se puede insertar acá, se te va a insertar en este ligamento nucal. Todo lo que pase durante la flexión detrás del centro de rotación, en el raquis cervical inferior, se va a tensar, o sea, todos los ligamentos se van a tensar. El ligamento nucal, todos estos ligamentos que están acá, menos el ligamento locutor anterior que se distiende. Acá lo que tiene el raquis cervical, como vos tenés esta oblicuidad, las apófisis articulares son oblicuas en 45 grados, te va a permitir realizar mayor cantidad de movimiento. Y acá también tenés el tope óseo, ¿ven? Al igual que las otras regiones, por las articulares y por las espinosas. Y en el raquis cervical inferior pasa algo diferente que en el raquis cervical superior. Cuando vos, por ejemplo, haces una inclinación, vos, por ejemplo, inclinás a la derecha, ¿qué es lo que va a pasar con el raquis cervical inferior? La vértebra que está arriba, ¿no?, va a inclinar a la derecha, pero como vos tenés las apófisis articulares que son oblicuas a 45 grados, cuando inclinás una articular, lo que va a hacer es descender, la del mismo lado, y la otra va a avanzar. Se va a ir para adelante. Entonces te va a producir una rotación, pero una rotación también para el mismo lado. Y a su vez, como son oblicuas en 45 grados, lo que te va a producir también es una extensión. O sea, vos inclinaste a la derecha, inclinó a la derecha, rotó a la derecha y te realizó una extensión del raquis cervical inferior. Por eso se dice que el raquis cervical superior con el inferior, ¿no?, realiza movimientos conjuntos. Vos, el raquis cervical superior, habíamos dicho que te inclina para el lado contrario y acá te inclina para el mismo lado, el raquis cervical inferior. Entonces, de esa forma, ambos raquis van compensando los movimientos. Los movimientos que vas a encontrar en este raquis son mucho más amplios porque están directamente formados. Por ejemplo, la inclinación 45, la rotación, si vos rotás, fíjate que son mucho más, 80 a 90, y la flexión y extensión son mayores. Tenés más extensión. ¿Por qué? Porque las apófisis espinosas son mucho más cortas. Es el principal tope de extensión en las otras dos regiones. ¿Por qué tenés tantos grados de rotación? Y bueno, porque tenés unas apófisis articulares que son 45 grados, oblicuas, y tienen un amplio margen para poder moverse. Los músculos que van a producir esta acción, bueno, ahí vas a encontrar músculos que te hacen flexión, extensión y rotación. Por ejemplo, acá en el ECON lo que tiene, el ECON lo que va a hacer es, el ECON se inserta detrás del centro de rotación. O sea, vos, por ejemplo, cuando decís, este músculo hace extensión. ¿Por qué? El trapecio. Bueno, si el centro de rotación pasa, que es un eje transversal, y pasa por el núcleo pulposo, entonces todo músculo que se inserte detrás del núcleo pulposo y tire te va a hacer extensión. Lo que pasa es que acá el ECON lo que tiene, que empieza de la parte anterior de acá del cuerpo. O sea, empieza desde el manubrio del esternón y la clavícula, ¿no?, y se va a dirigir después hacia la apófisis mastoides y la línea curva occipital. Y cuando se dirige hacia acá arriba, pasa por detrás del núcleo pulposo, o sea, pasa por detrás. Acá, por ejemplo, ¿qué te muestra este dibujo? Que cuando se contrae el ECON de un lado, en vez de ser flexor, como te dijeron en anatomía, te va a extender.
Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a extender y como tiene esta dirección así, está de costado, te inclina y como tiene una dirección oblicua, tira y te rota la cabeza hacia el lado contrario. Recuerden que el ECOM, una acción de rotación es rotar hacia el lado contrario, igual que el trapecio. Si vos mantenés en los bebés esta postura mucho tiempo acortado el ECOM, lo que te produce es una tortícolis. Pero después están los prevertebrales, que son los músculos que estén por delante. Prevertebrales, como el plano ya lo ubica en la región anterior o región anterolateral del cuerpo, son todos los flexores, largo de cuello, recto lateral. El ECOM es un punzante flexor que después vamos a ver por qué hace flexión. Pero después también sepan que los músculos, estos que están en el tema de la masticación, no, en el tema de masticación no, en el tema de la apertura bucal, que son los músculos supraioideos, infraioideos, o sea, los músculos de la región ioides. Esos músculos, aparte de abrirte la mandíbula, aparte de actuar en la fonación, aparte de actuar en la deglución, cuando la mandíbula está cerrada, por los músculos de la masticación, macetero, temporal, te cierra la mandíbula. Los músculos de la región ioides, por más que sean músculos pequeños, como el ioides está mucho más adelantado que la columna vertebral, tiene una palanca de acción mucho más importante. Entonces son pequeños músculos, pero con una palanca importante. Y como tenés 4 abajo y 4 arriba, cerró los músculos macetero y temporal, ¿y qué hizo? Tiran de la mandíbula y te hacen flexión. Por eso son potentes flexores. Vos querés hacer flexión con la boca abierta y la boca cerrada y vas a notar la diferencia. Obviamente que estos músculos, lo que vas justamente a notar que hacen los músculos, por ejemplo, vos estás sentado, ¿no? Y si vos haces flexión de cabeza, no te actúan los músculos prevertebrales, no te actúan la región ioide. ¿Por qué? Porque es una contracción excéntrica. Vos si te estás sentado y haces flexión de cabeza, te van a actuar los músculos que están atrás, o sea, el trapecio. Porque es una contracción excéntrica. Para que te actúen estos músculos, bueno, vos estás acostado, de cúbito ventral, y haces flexión de cabeza y ahí sí, porque esos músculos tuvieron que vencer la gravedad y ahí sí lo vas a notar que te actúan los músculos flexores. O de última, si querés, no te querés acostar, sentado te pones la mano en el frente y haces flexión, haciendo resistencia con la mano en la frente, bueno, ahí te van a actuar estos músculos prevertebrales como los músculos de la región ioide. Los músculos extensores, bueno, hay muchos. El ECOM, ven acá yo puse que el ECOM hace extensión siempre y cuando no actúen los músculos prevertebrales. Si no, son flexores. Y acá todos los músculos que estén en músculo de la nuca, músculo de la región posterior del cuello, trapecio, elevador de la escápula, todos van a hacer extensión. Y acá tenés esto que sería la sinergia antagonismo entre los prevertebrales y el ECOM. Dijimos que los prevertebrales hacen flexión y el ECOM lo hacen extensión porque pasa por detrás. ¿Qué es lo que sucede? Hay un músculo, principalmente el largo del cuello, como también el primer intertransverso. Largo del cuello, ¿por qué? Porque, bueno, recorre toda la columna. Y intertransverso, ¿por qué? Porque está ahí en la primera vértebra. Porque el intertransverso, formando parte del raquis cervical superior, que va la apófisis yugular occipital, la apófisis transversa del atlas, esos dos músculos se contraen. ¿Y qué van a hacer esos músculos? El primer transverso y el largo del cuello. Lo que van a hacer es darle un punto fijo a la columna cervical. Esa curva que tienen la enderezan, la rectifican. ¿Para qué? Para que cuando traccione el ECOM, en vez de irse la cabeza hacia atrás, como esa curva la rectificaron, permiten
hacer una flexión de cuello. Entonces, sinergia. ¿Por qué? Porque el eco, el largo de cuello y el primer y el transverso hicieron un punto fijo en la columna cervical enderezándola. Antagonismo te dice porque son acciones contrarias. ¿Eh? Entonces, de esa forma, el eco te produce justamente esto. Si vos tenés o en un bebé, pues el bebé está acostado, donde están actuando los músculos flexores, está cortado, ¿no? El eco, entonces se le va la cabeza para atrás. Tenés que elongarle mucho el eco. El trapecio también es un músculo muy fuerte y muy potente. Por eso le dije que el trapecio, siempre recuerden que todos los músculos de la columna cervical, todos, si están, salvo que alguno que vaya en la línea media, a ver, no. Claro, todos los músculos de la columna cervical los vas a encontrar siempre ubicados en un lateral, salvo los músculos infrayoides. Entonces, todos esos músculos, ¿qué es lo que te van a hacer? Una inclinación. O sea, todos estos músculos que se encuentran arriba cervical, todos van a inclinar. Después lo que vos tenés que tener en cuenta es con respecto a la rotación, ¿no? Si un músculo te va a hacer rotación homolateral o rotación heterolateral. ¿Dónde están las rotaciones? Extensores, prevertebrales. Bueno, por eso siempre tengan en cuenta esto. La mayoría de los músculos van a ser rotadores homólogos. Y hay algunos pocos que son rotadores heteros. Por ejemplo, en los músculos escalenos. Los músculos escalenos, como están al costado de la columna cervical, son unos potentes inclinadores. También te rotan para el mismo lado, pero son rotadores principalmente, son inclinadores. De hecho, los músculos escalenos, cuando se contraen, lo que van a hacer es mantener firme la columna cervical. Vos se te contraen los dos escalenos y lo que te hacen es mantener la cabeza derecha. Si no tuvieras escalenos, estarías continuamente yéndote la cabeza para un costado del otro. Por eso se contrae, hacen como una misma función que los músculos cuadrado lumbar, que se contrae siempre para mantener la columna alineada. Los músculos que más vas a tener en tensión, en contracción, siempre van a ser los músculos posturales que están atrás, porque la cabeza, ¿no? La cabeza siempre por pérdida de equilibrio se te quiere ir hacia adelante. Entonces están los músculos de atrás. No están contrayendo, el eco no se está contrayendo. Si vos te lo tocas, vas a ver que está relajado el eco. Vas a tener en cuenta los otros músculos. Obviamente también que por la tenseridad vas a encontrar los ligamentos que van a estar ahí tensos también para mantener esta postura. Pero bueno, en el raquis cervical hay muchos músculos. Pero bueno, sépanse de los ligamentos, esos principales, con respecto al raquis cervical superior, porque hay muchos, y los grados que hay, que acá están, son fáciles de saber. El centro de rotación, el centro de rotación del raquis cervical inferior, si vos agarrás una articular con la otra y trazás una línea en el medio, va a pasar por el centro de la vértebra. Por eso se dice que, o sea, por el centro de la vértebra, o sea, por el medio del foramen vertebral. Eso sería un centro de rotación óptimo que lo tiene el raquis cervical inferior. Por eso estas vértebras pueden rotar tanto, porque tienen como una característica tener una buena ubicación de este raquis.
Chicos, ¿algo más? Porque yo ya quería terminar. ¿Preguntas? Acá lo que van a encontrar también que el cuerpo vertebral con respecto al disco, vos tenés un disco intervertebral que es comparado con la altura del cuerpo, es un disco que es alto. El disco intervertebral de las vértebras cervicales es bastante alto en proporción con la altura del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir? Realizar mayor movimientos de flexión, extensión e inclinación. Si vos, por ejemplo, ves las vértebras torácicas, el disco, la altura es baja y la altura del cuerpo es mucho más alta. O sea, tenés un cuerpo muy alto y un disco más bajo en torácica. Y en cervical tenés un disco que es mucho más alto y en un cuerpo que es mucho más bajo. Por eso pueden realizar mayor movimientos de flexión y extensión. Pero siempre recuerden no sobrecargar o en el gimnasio cuando hacen movimientos de crecimiento de hombros. No es que esté mal, pero si vos lo haces con mucha carga, igualmente calculen que ya teniendo un determinado tono en esos músculos, vos ya mantenés la postura. No hace falta que estés dándole carga y ejercitando el músculo trapecio para mejorar la eficacia de los músculos de la región cervical. Estos músculos están preparados para la movilidad, no para la fuerza. Por eso muchas veces pasa esto. Siempre lo que le va a pasar, si aumenta el tono, lo que va a producir que cuando aumenta se contrae y te va a llevar toda una rectificación cervical. No es tan común que se produzca una hiperlordosis cervical. Lo más común es que se rectifique. Entonces ahí se te producen todas estas causas. Muchas veces vas a encontrar una radiografía, lo más común, cuando tienes un problema cervical, que te diga tener rectificado. Bueno, eso justamente por el aumento del tono. La tensión que vas a tener, lo vas a tener en todos los músculos, tanto los músculos posteriores, y cuando se te va también una tensión de los músculos prevertebrales, la tensión es mucho mayor. Peor si tenés en el eco, que es un músculo que es fuerte. Fuerte porque tiene un tamaño mayor que los demás, pero tiene una palanca bastante importante para hacer estos movimientos. De hecho, un bebé tiene dolor. ¿Por qué? Porque tiene el écola cortado. ¿Cómo lo elongás un bebé? Lo sacás la cabeza del plano, y de ahí lo vas haciendo una elongación. Liliana. Ya es la hora, quedan 2 Tenés minutos. desactivado el micrófono, Lili. Sí, por eso. No, tenía el video de la mecánica respiratoria y los músculos, cómo movían y todo, pero bueno, me parece que estamos cortos de tiempo. No sé. Sí, la parte de la respiración, los volúmenes, eso lo ven en fisiología. No, era un movimiento muscular que estaba muy bueno de la caja torácica, de los principales y de los accesorios. Pero bueno, lo dejo para el jueves, en todo caso. O se los paso ahora, como ustedes quieran. No sé, votemos. Ahora. profe. Dale, ponelo. Sí, espera un poquito, porque lo voy a buscar en el mail. Acá. Profe, perdón, de paso mientras usted lo busca. El profe había dicho, Diego, que no era común la hiperlordosis cervical. En el hecho de hacer muchos ejercicios de hombro, encogimientos y eso, ¿no puede tender a la hiperlordosis
cuello por ese tipo de movimientos. Sí, pero lo más común es una rectificación. Si vos tenés un acortamiento, que se te rectifique. Pues, no son tan comunes las hiperlordosis. De hecho, antes de tener una hiperlordosis, es más común tener una inversión de curvas que de una lordosis que te pase una cifosis. Es- Peor Eso todavía. me pasó con varios chicos que tengo de 16 y 17 años, que una compañera ahí lo preguntó por el chat. En el caso de tener una rectificación, porque ustedes tienen rectificación, Claro. eh, el doctor le mandó a hacer este tipo de ejercicios en los cuales, de esta manera, pero en el caso digamos que haga ese ejercicio, ¿no estaría rectificando más? La verdad me agarró la duda. O sea, con rectificación hacer esto, ¿no debería llevar la cabeza para atrás para intentar invertir esa rectificación, hacer más extensiones? Es lo que pasa, Ignacio. Perdón que me meta, Sí. pero bueno, lo que pasa es que ahí en realidad, cuando hay una rectificación, hay una combinación de rectificación de la columna baja, muchas veces, hay que ver la radiografía, con una hiperlordosis de la columna alta. Entonces, ¿qué haces? ¿Flexión o extensión? Si vos haces extensión, de alguna manera, En el caso de que, claro, lo que habría en que el caso de hacer... que haya una hiperlordosis, no. No, bueno, pero la hiperlordosis es alta, es suboccipital. Claro, pero este chico tenía el cuello así, derecho así. Bueno, pero ese derecho es de la columna Yo lo baja. tenía. De las cervicales bajas. De C3 a T1 se rectifica. Voy a ver eso en el programa. Y la cabeza, para mantener la horizontalidad de la mirada, hace una hiperextensión, como una abuela, que está así. Tira hacia adelante. Ahí está. Entonces, Tipo la parte atlántica, la parte atlántica de Atlántida. lo que hay que hacer que sería una extensión de la columna baja, de la cervical baja, y una flexión de la columna suboccipital. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, habría que hacer una extensión, pero a la vez Y hacer un retromentón. bajar cabeza. Como Sí. Mentón pero hacia extendiendo la cabeza. Extendiendo el cuello a la cabeza, perdón. Hacer una flexión suboccipital, perfecto. la cabeza con una extensión del cuello. Sería algo así, ¿no? O sea, llevar ahí para adentro. Claro, es un retromentón y tirás para atrás la cabeza. El retromentón, ¿no? Y haces una extensión de la columna cervical baja. Perfecto, gracias. Lili, tenés apagado el micrófono, no sé si estás hablando. Y pero es en inglés. Ah, no. Ah, pero bueno, está estudiando inglés. Está bueno. Lili, no sé si estás explicando. No se escucha, ¿eh? Tenés el micrófono apagado, Lili. Muteado, no sé si quieres hablar. Me parece raro que no quieras hablar. Entonces, desmutealo. Desmutea tu micrófono. No sé, no tiene buena señal.
No, alguno de los profes va a tener que hacer la mímica. Va a tener Sí. que traducir. Pero, ¿no querés desmutear, Lili? Tenés el micrófono cortado. Ah, bueno. No se te escucha. Ahí estoy. Ya está. Bueno. Ujú. Voy a volver atrás. Perdón, Ahí está. Bueno, ahí ven cómo se contraen las fibras verticales del diafragma para tirar del centro frénico para abajo. Pero el que inicia también el movimiento son los escalenos, porque están tirando de la primera y segunda costilla para elevar el tórax. No solo los intercostales externos. Fíjense el trabajo del ECOM, los pectorales, fíjense cómo el movimiento que hace transversal y hace hacia adelante, arriba el esternón. El esternón arriba va adelante y arriba, y abajo hay un aumento transversal de las costillas. Todo eso lo hacen las fibras circulares. Fíjense acá abajo cómo se contraen las fibras de los pilares del diafragma. Esos pilares son los que tiran del centro frénico para abajo. Ese sería el movimiento inicial, ¿no? Ahí vemos los serratos, el dorsal ancho, siempre y cuando el dorsal ancho esté con abducción. Esos son el serrato posterior superior. Inspiración, y el posterior inferior que hacía expiración. No tenés buena señal, Lili, no te escucha bien. Se La corta. voz. No sé si los chicos lo escuchan bien. Acá tenemos el cuadrado lumbar. A través, ¿me escuchan? Ahora sí, se había cortado. Bueno, este es el movimiento en asa de Valde que hace la costilla. Fíjense el juego que hace con el esternón, acá adelante a través de los cartílagos costales, y en la parte posterior a través de las dos artrodias, tanto la de los cuerpos vertebrales como la de las apófisis transversas. Entonces sube y baja, por eso está este baldecito ejemplificando el movimiento en asa de Valde. Bueno, les quería mostrar esto, perdón la demora, pero este movimiento me pareció genial. Bueno. Sí. Sí, sí. Así que bueno, chicos, después el jueves lo vuelvo a mostrar porque hay otros también que tengo de las vértebras cervicales, de cómo se van superponiendo. Se cortó, Lili, no. Bueno. Está bien. Ya. Se la apagó el... Es la mala señal que tengo. Sí. Se escucha poco, pero... Bueno. Listo por hoy. Creo que sí. El jueves me ubico mejor para poder... Bueno,
Valeria, ahora no te escuchamos. No sé si vos no nos escuchás. No, Se le cortó. bueno. Nos vamos con la cara del Bueno, día. chicos. Listo. Lili, Gracias. Tratá de digo, conectarte porque si no, no te escuchamos hablar. Y se quedó congelado. Bueno, Se quedó congelada. Le dijiste eso y se quedó aquí. bueno. La dejaste muda vos. Lili, nos vemos porque quedás congelada. No, pero ya nos vemos de nuevo en otro sector de la casa. Ya. Bueno, chicos, Bueno. sí, Listo. listo, nos vemos. Gracias. Bueno, Pasa. hasta el jueves, la tarde. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Yo, Thursday. Tuesday. Eh, See you. Bis Donnerstag. See you Tuesday. Thursday. Donnerstag. Creo que sí, ¿no? Yes. Yes. Right. Bis bald. Bye, bye. Alles.